Hay momentos en el atletismo que parecen romper la lógica del deporte. Instantes en los que el cronómetro muestra un número que nadie esperaba ver. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el joven fenómeno estadounidense Kinsey Wilson, con solo 17 años, completó los 400 metros en 44.10 segundos. No fue simplemente un récord escolar. No fue solo una marca impresionante para un atleta juvenil. Fue algo mucho más grande. Ese tiempo fue más rápido que el de 7 de los 8 finalistas olímpicos del 400 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024. De repente, un estudiante de secundaria estaba corriendo al nivel de los mejores profesionales del planeta. La escena parecía casi surrealista. Era una tarde calurosa en Memphis durante el Egg Murphy Classic. No había una multitud esperando una actuación histórica. No había cámaras internacionales enfocando cada movimiento. Y en medio de ese ambiente relativamente tranquilo apareció Wilson, vestido con un sencillo uniforme azul oscuro de su escuela, el Bullis School de Maryland. Sin patrocinadores visibles. Sin contratos millonarios. Sin el aura mediática que rodea a las superestrellas. Solo un joven atleta y una pista de 400 metros. Cuando sonó el disparo de salida, Wilson salió con determinación. Su ritmo era rápido, pero todavía parecía controlado. Sin embargo, al llegar a la curva opuesta quedó claro que algo extraordinario estaba ocurriendo. El cronómetro marcó 21.1 segundos en los 200 metros. Ese parcial ya era suficiente para levantar cejas entre entrenadores y analistas. Era un ritmo típico de corredores profesionales en plena temporada internacional. Pero lo verdaderamente increíble estaba todavía por llegar. Al pasar por los 300 metros en 31.9 segundos, la mayoría de los atletas jóvenes comenzaría a luchar contra el dolor brutal que caracteriza el último tramo del 400 metros. En esta distancia, el cuerpo se llena de ácido láctico y cada paso se vuelve más pesado que el anterior. Pero Wilson hizo exactamente lo contrario. En lugar de frenar, aceleró. En los últimos metros no parecía un adolescente luchando contra el agotamiento. Parecía un atleta experimentado que sabía exactamente cuándo atacar. Su último tramo fue devastador, cerrando los últimos 100 metros en aproximadamente 12.2 segundos. El resultado final fue un tiempo que dejó al mundo del atletismo completamente sorprendido, 44.10. Inmediatamente comenzaron las comparaciones inevitables. Muchos aficionados recordaron el momento en que el legendario Michael Johnson anunció su llegada al mundo del atletismo. En 1987, con apenas 19 años, Johnson corrió 44.21 segundos y dejó claro que el 400 metros estaba a punto de encontrar a su próximo gran campeón. Aquella actuación fue el comienzo de una carrera que terminaría redefiniendo la historia del sprint. Ahora, décadas después, otro adolescente estadounidense estaba produciendo un impacto similar. Pero el atletismo también tiene una memoria larga, y no todas sus historias de prodigios juveniles terminan con finales gloriosos. El deporte recuerda perfectamente a talentos extraordinarios que brillaron demasiado pronto. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Ovea Moore, quien a los 16 años corrió un impresionante 45.14 y fue presentado como el futuro del sprint estadounidense. Las expectativas eran enormes. Sin embargo, su carrera nunca alcanzó esas alturas. Lesiones persistentes en los isquiotibiales y problemas en el tendón de Aquiles frenaron su progreso, recordando a todos lo frágil que puede ser el camino hacia la grandeza. Algo similar ocurrió con el corredor de media distancia Alan Webb. Cuando rompió la barrera de los 4 minutos en la milla con apenas 18 años, parecía destinado a dominar el mediofondo mundial durante años. Pero el peso de las expectativas, combinado con las exigencias físicas del alto rendimiento, terminó pasando factura. Por eso la historia de Kinsey Wilson genera una mezcla fascinante de emoción y cautela. Por un lado, sus números parecen sacados de un guión cinematográfico. Su velocidad, su técnica y su capacidad para cerrar una carrera tan exigente sugieren un talento absolutamente excepcional. Pero por otro lado, cada centésima que mejora el cronómetro también aumenta la presión. Porque cuando un atleta de 17 años corre 44.10 segundos, el mundo del atletismo ya no lo ve como una promesa. Empieza a verlo como el futuro del 400 metros.
Para comprender por qué la actuación de Kinsey Wilson sacudió al mundo del atletismo, hay que mirar más allá del tiempo final. El 400 metros es una prueba cruel, casi brutal. No basta con ser rápido. Hay que saber exactamente cuándo atacar, cuándo resistir el dolor y cómo sobrevivir al último tramo cuando las piernas parecen dejar de responder. Y precisamente ahí es donde Wilson hizo algo que muy pocos atletas, incluso profesionales, logran hacer. Su paso por los 200 metros en 21.1 segundos ya indicaba que estaba corriendo al límite. Ese ritmo suele ser el punto donde muchos jóvenes pagan el precio más tarde en la carrera. Pero Wilson no parecía luchar contra la distancia. Parecía dominarla. Cuando alcanzó los 300 metros en 31.9, el momento donde normalmente el cuerpo empieza a colapsar bajo el peso del ácido láctico, el joven estadounidense todavía tenía algo más guardado. Y entonces llegó lo más impresionante. En lugar de frenar como lo hacen la mayoría de los corredores, Wilson aceleró. Su último 100 metros fue de aproximadamente 12.2 segundos, un cierre que incluso muchos atletas de élite envidiarían. En ese momento quedó claro que no se trataba simplemente de una buena carrera. Era una actuación que revelaba algo mucho más profundo, una combinación extraordinaria de talento, control y resistencia. Las comparaciones con grandes leyendas del atletismo aparecieron de inmediato. Muchos recordaron el estilo del legendario Michael Johnson, quien también era famoso por su capacidad de mantener la velocidad cuando todos los demás comenzaban a derrumbarse. Pero los números de Wilson cuentan una historia todavía más fascinante. Los análisis biomecánicos muestran que durante su carrera realizó apenas 46 contactos con el suelo, menos que el promedio de los corredores adultos en esta distancia. Eso significa que cada zancada fue increíblemente eficiente. Su longitud de zancada promedio de 2,21 metros también lo coloca al nivel de velocistas profesionales mucho más experimentados. Y luego está la velocidad máxima. Los cálculos de especialistas estiman que alcanzó aproximadamente 10,4 metros por segundo, una cifra comparable con corredores consolidados del circuito internacional como Vernon Norwood o incluso el campeón mundial Beide van Niekerk en ciertos momentos de carrera. Por supuesto, el equipamiento moderno también ayuda. Wilson compitió con los innovadores Adidas Prime SP3, zapatillas diseñadas con placas de carbono para maximizar la propulsión. Además, la pista de Memphis cuenta con una superficie Mondo de última generación que favorece el retorno de energía. Pero incluso teniendo en cuenta todos esos factores, los expertos coinciden en algo fundamental. La tecnología no corre por ti. El verdadero secreto parece estar en su fisiología. Después de la carrera, los análisis mostraron niveles de lactato extremadamente altos, cerca de 22 milimoles, una señal del enorme esfuerzo realizado. Pero lo realmente sorprendente fue su recuperación. En apenas 15 minutos, su cuerpo había reducido esos niveles de forma dramática. Ese tipo de capacidad para soportar y eliminar el ácido láctico es lo que distingue a los grandes especialistas del 400 metros. En otras palabras, el cuerpo de Kinsey Wilson no solo es rápido. Parece estar construido para sobrevivir al dolor del cuarto de milla. Pero incluso cuando todo el mundo del atletismo empieza a hablar del futuro brillante de Kinsey Wilson, su equipo sabe que el verdadero desafío apenas comienza. Correr una vuelta extraordinaria es impresionante. Construir una carrera larga y exitosa es algo completamente diferente. La historia del atletismo está llena de talentos juveniles que parecían destinados a dominar el mundo, y que desaparecieron antes de llegar a la cima. Por eso, alrededor de Wilson existe una sensación constante de equilibrio entre entusiasmo y precaución. Sus entrenadores lo entienden perfectamente. En lugar de aumentar el volumen de entrenamiento para aprovechar su talento lo más rápido posible, han tomado el camino opuesto. El programa de Wilson está cuidadosamente controlado. Su carga semanal de trabajo se mantiene limitada, evitando que su cuerpo joven soporte un estrés excesivo. El objetivo no es ganar todas las carreras ahora. El objetivo es proteger el futuro. Las sesiones de fuerza también reflejan esa filosofía. En lugar de centrarse en levantar grandes pesos, el enfoque está en ejercicios específicos para fortalecer los isquiotibiales y estabilizar las articulaciones. Cada detalle está pensado para reducir el riesgo de lesiones, uno de los mayores enemigos de los velocistas jóvenes. Además,
especialistas en medicina deportiva supervisan regularmente su desarrollo físico. Exámenes médicos, análisis biomecánicos y evaluaciones preventivas forman parte de su rutina. Si aparece la más mínima señal de riesgo, los entrenamientos se ajustan inmediatamente. Porque el cuerpo de un atleta de 17 años todavía está cambiando. Y exigir demasiado pronto, puede tener consecuencias irreversibles. Sin embargo, mientras su equipo intenta mantener todo bajo control, el mundo exterior avanza mucho más rápido. Universidades de élite ya han mostrado interés en él. Programas como Florida o USC ven en Wilson a una futura estrella capaz de transformar sus equipos. Al mismo tiempo, comienzan a circular rumores sobre posibles contratos profesionales con grandes marcas deportivas. Un acuerdo de este tipo podría cambiar su vida de la noche a la mañana. Pero cada decisión tiene su precio. Convertirse en profesional significaría entrar inmediatamente en el exigente calendario internacional, viajes constantes, competiciones de alto nivel y una presión mediática que pocos adolescentes están preparados para manejar. Permanecer en el sistema universitario podría ofrecer una transición más gradual, aunque tampoco está libre de exigencias. Mientras tanto, el reloj sigue avanzando. En los próximos meses, todas las miradas estarán puestas en sus próximas carreras. Cada salida a la pista será analizada, comparada y discutida por entrenadores, analistas y aficionados. Porque cuando un atleta de 17 años corre 44.10 segundos, el mundo del atletismo empieza a imaginar algo más grande. Algunos ya se preguntan si podría convertirse en una pieza clave para el relevo estadounidense de 4x400 metros en futuros campeonatos internacionales. Con parciales cercanos a los 44 segundos, incluso siendo adolescente, su potencial en un relevo lanzado podría ser devastador. Pero el camino hacia la grandeza es extremadamente estrecho. Para convertirse en uno de los grandes nombres del 400 metros, Wilson tendrá que mejorar con paciencia, evitar lesiones y resistir la presión que inevitablemente llega con el éxito temprano. Si todo sale bien, algunos expertos creen que podría acercarse a tiempos por debajo de los 44 segundos antes de cumplir los 20 años. Eso lo colocaría en el territorio reservado para los verdaderos gigantes del atletismo. Pero por ahora, todo comienza con una simple realidad. El cronómetro ya empezó a contar. Y la historia de Kinsey Wilson apenas está empezando a escribirse.